Ay, ay, mi niño, Gabrielito, con su Santo Espíritu, amén. Amén. Bueno, esta, si no me equivoco, es la cuarta conferencia sobre quién es Jesucristo, que viene de la pregunta que hizo Jesús a sus discípulos, y lo vamos a leer en Mateo capítulo 16 y versículo 13. Yo no domino muy bien el programa, por eso sale antes que yo lo diga. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En pocas preguntas. ¿Quién dice la gente que soy yo? Bueno, entonces unos contestaron y ellos dijeron: uno, eres Juan el Bautista; otro, eres Elías; otro, Jeremías o alguno de los profetas. En pocas palabras, cada uno tenía su propia visión de quién era este Jesús que había impactado a la sociedad de hace 2000 años, porque no solo a través de sus milagros, sino a través de su vida y sobre todo de su predicación. Porque su predicación y su vida iban a la par, iban unidas, iban juntitas. Entonces, como hasta la fecha no habían conseguido un hombre con una sabiduría y a la vez con una forma de vivir conforme a la sabiduría que hablaba, impactó muchísimo a la sociedad. Por eso cada uno daba a entender que es lo que pensaban de Jesucristo. Bienvenida nuestra hermana Estela, que también veo que se ha unido, nuestra hermana Aurea también. Esto no es el culto del domingo, entonces es un poquito más informal. Yo escucho vuestros comentarios que hacéis en el Facebook en directo y podemos comentar si tenéis también alguna duda o tenéis algo que preguntar al respecto. Así que muy bienvenidos a todos. No sé si me dejaré a alguien, supongo que sí. Yanori Robles, veo aquí. Adaluz Quiñores también lo está viendo. Y bueno, pues alguna más que seguramente que me dejo, pero bueno. Bienvenidos a todos. Y todos, sí, saluditos, amados. Muy bien, Gabriel. Y todos, a una, pues cada uno daba su opinión, como pasa hoy en día. Y como predicamos en la primera conferencia, que para los que no la hayáis visto, os aconsejo que la miréis. ¿Quién es Jesucristo para cada uno de los seres humanos que hay en el planeta? Pero luego Jesús profundiza más y les pregunta: muy bien, para ellos ya sé quién soy. Pues la verdad no tienen ni idea, pero bueno. ¿Y para vosotros, que coméis conmigo, que bebéis conmigo, que dormís conmigo, que sabéis las necesidades que yo tengo, porque yo soy un hombre y tengo que dormir y tengo que comer y tengo que hacer todo lo que hago, y vosotros me acompañáis en todo lo que hacemos? ¿Qué decís vosotros? Vosotros que sois mis discípulos, lleváis casi 3 años conmigo, ¿qué decís? A ver, ¿qué contestáis? Todos calladitos. Nadie abrió la boca, pero ahí estaba Pedro, el impetuoso, el que decía: yo, aunque todos te negaren, yo nunca te negaré. El que cuando vio a Jesús caminar sobre las aguas: Señor, haz que yo vaya hacia ti, Señor, que yo camine sobre las aguas. Este mismo Pedro se levanta delante de los 12 y dijo, respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo. Cristo, para aquellos que no habéis visto las conferencias anteriores, significa Mesías, significa ungido. O sea, tú eres el enviado del Señor. Algo ha pasado con la visión, porque
porque se me ve cortada la cabeza, por lo que sea. Dejadme que lo arreglo un minuto. El pastor Pulpo en acción. Amén. Esperemos que ahora se vea un poquito mejor. Este Pedro dijo: tú eres el Cristo, o sea, el Mesías, aquel Mesías enviado por Dios a este mundo para que a través de él viniera la salvación a todas las almas que en él creyeran. Pero luego dice: el Hijo del Dios viviente. Esta frase, el Hijo del Dios viviente, que explicamos largamente la semana pasada, significa que en cuanto a ti, que estás en la tierra, eres hijo de Dios, pero en cuanto a tu naturaleza, eres un ser divino, no un ser creado por Dios, sino que tú eres un ser divino. Porque esta palabra, el Hijo del Hombre, que sale extensamente en Daniel capítulo 7, en el contexto se ve claramente de que está hablando de Dios. Bueno, y la semana pasada, que de todo el estudio que tengo solo dimos casi un versículo y nos centramos un poquito en dar quién es este Hijo del Dios viviente. Este Hijo del Dios viviente tal como estoy diciendo, que vimos la semana pasada, que él está a la misma altura que el Padre. No es que el Padre esté más alto y él esté más bajo, sino que está a la misma altura. Porque una de las causas por la cual lo crucificaron fue porque decían que él se hacía al igual que Dios, o sea, que él se hacía Dios. Y este hecho de que un hombre se hiciera Dios solo podía significar dos cosas. Una, que era un mentiroso empedernido, porque nadie se puede considerar a Dios. Nadie nos podemos considerar a Dios como creadores de los cielos, de la tierra, de la vida, el que lleva todos los acontecimientos. Nadie puede considerarse como Dios. Y sin embargo, Jesús se consideraba como Dios, poniéndose a la misma altura que el Padre. El Padre y yo, uno somos. Y la segunda motivo, o la segunda verdad, delante de un hombre que se considera como Dios, es que realmente sea Dios. Y cuando Jesús dijo: yo soy el camino que llevo a Dios, ese es el logo de la iglesia: camino, verdad y vida. Y yo soy la verdad, porque en el mundo está lleno de verdades que hoy son verdad y mañana han pasado a la historia. Todos los que nos gusta la astrología, pues sabíamos, y cuando éramos pequeños estudiábamos pues los 9 planetas que hay en el sistema solar, y el último era Plutón, cosa que en el 2000 y poco, no me acuerdo exactamente, los científicos decidieron que Plutón no entrara dentro de lo que se consideraba un planeta y empezó a llamarse un planeta menor. Vemos de esta forma como aquella verdad absoluta de que teníamos un planeta que era Plutón, hoy este no es un planeta, o sea que no era una verdad absoluta. Y así pasa con todo en tu vida.
en la mía. Lo que para mí yo considero que es verdad hoy, mañana puede dejar de serlo. Por ejemplo, hace unos 20 años atrás, ya me pongo mucho, estamos en el 2021, pues sí, en el 2000, que un niño pudiera tomar derechos sobre su sexualidad, un niño hablo, un infante menor de 10 años, que pudiera coger derecho a su sexualidad, diríamos hace 10 años que ese niño estaba trastornado psicológicamente, que sus padres seguramente que algo no fallaba, y que todos aquellos que lo escucharan y le dieran la razón al niño estaban viendo que esto es imposible. Un niño que tiene que crecer hasta hacerse un adulto, y entonces aprenderá lo que es su sexualidad, o sea, la sexualidad correspondiente a cada uno. No hace mucho, en un programa de la televisión aquí en España, en un programa de televisión que nos gusta, que lo vemos porque es de tipo intelectual, pero resulta que uno de los concursantes que fueron a este programa estaba expresando su experiencia, que el niño con 10 años un día se presentó a su madre y le dijo: mamá, no me llames Mario, no, o Manuel, o Luis, ahora no me acuerdo exactamente del nombre. No, mamá, yo he reconocido ahora por mí que me tienes que llamar Josefa. Bueno, la madre, delante de este hecho, ¿sabéis lo que hizo? Abrazó al hijo y le dijo: qué valiente que eres, hijo, pero qué valiente. Delante de este mundo, tú que eres José, resulta que quieres que te llamemos Josefa. Pues sí, hijo, sí. A partir de mañana yo te compraré la ropa de Josefa, te vestiré como Josefa, y cuando sea el momento haremos la operación correcta para que seas Josefa. ¿Veis? Esto era una verdad hace 20 años, y en el 2021 esta verdad es otra. Jesús dijo: yo soy la verdad. Porque las verdades que explica Jesús son a nivel divino, porque Jesús es Dios. ¿Qué es lo que estamos intentando explicar? Y que entre en las cabezotas de mis hermanos que Jesús es Dios, que Jesús no es un ser creado, no es un ser inferior, ni que Jesús sea un ángel, un arcángel o un Dios menor. Y dijo: yo soy el camino, lo hemos visto, yo soy la verdad, pero la última declaración es: yo soy la vida. Y delante de esta declaración, un ser humano solo puede caer de rodillas y decir: Jesús, tú eres el Hijo del Dios viviente. Porque la vida no la puede dar cualquiera. El ser humano ha intentado hacer 1000 experimentos. Lo que más nos hemos acercado ha sido con un robot, en que le hemos dado aparentemente vida, con programas, con tecnología, pero eso que hemos creado no tiene voluntad propia para escoger entre el bien y entre el mal, entre amar y entre odiar, entre servir y ser servido. Sin embargo, Dios creó a un ser con las capacidades cognitivas de amar, de odiar, de saber lo que es bueno, de saber lo que es malo, de saber lo que es correcto, de no saber lo que es correcto, de hacer el bien y de hacer el mal. ¿Lo veis? Y esto es un acto de vida que solo lo puede dar Dios. En las palabras de Jesús,
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Muy bien. Todo esto venía porque estábamos poniendo a Dios Padre y a Dios Hijo a la misma altura, no inferior ni uno superior, sino que están a la misma altura. Y vimos el punto número 1, que, bueno, que no se me olvide, ir a buscar vuestro papel, lápiz y Biblia, y continuamos con el estudio a lo que no lo tengáis delante, para continuar. Nos quedamos con el punto número 1, hoy vamos a dar el punto número 2, ¿de acuerdo? Pero empezamos con el punto número 1. Venga, ir a buscar el papel. ¿Amén? ¿Y lo tenéis? Muy bien. Punto número 1 dimos, Jesús es igual al Padre. En el punto número 2, que también empezamos a tocarlo, aunque solo dimos un versículo, ¿os acordáis? Ahora os acordáis enseguida. Jesús estaba en el principio con el Padre. Juan, capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. La semana pasada os enseñé la palabra en. ¿Os acordáis? En el principio. La palabra en os la enseñé la semana pasada. Es la palabra preferida de mi padre carnal, Francisco José Amposta Gisbert. Una mañana se puso a estudiar la Biblia de forma sistemática, empezando por el Génesis, y solo pudo estudiar una palabra que es en, que significa que es un adverbio, que todo lo que viene detrás es verdad, porque acompaña al adverbio. Muy bien. Y Jesús estaba en aquel principio con el Padre. Génesis, capítulo 1, seguimos con el estudio, apuntar Génesis, capítulo 1 y versículo 1, cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra Dios, que sale en este versículo, es la palabra Elohim, el plural de Eloah en el hebreo. Hablamos del original hebreo, tal como se escribió la Biblia. Entonces, Elohim significa dioses. En el principio creó dioses, los cielos y la tierra. Nadie se maravilló por esta palabra, porque se estaba expresando la multifaceta, o sigue, digámoslo así, no me saldrá ahora, bueno, es igual, la complejidad de Dios. Para nombrarlo en singular se le nombra en plural, ¿de acuerdo? Pero aquí es el primer versículo de la Biblia donde Dios empieza a ser plural. El segundo versículo lo tenemos en Génesis, capítulo 3 y versículo 22. Para todos los que me sigáis. Y dijo Jehová Dios, cuando Adán y Eva habían pecado en el huerto del Edén, para los que ya me conocéis, hablo de corazón de mantequilla y de costilla dura de roer, ¿de acuerdo? Cuando ellos habían pecado, y entonces dijo Dios, dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó del huerto del Edén. Y puso unos querubines en la entrada, y puso una espada, para que el hombre no entrara en el huerto del Edén, en el huertico del Edén, en la parte más preciosa que Dios había creado en este planeta Tierra. Cuando habla de nosotros, no habla de los ángeles. Es imposible que hablara de los ángeles, porque la autoridad de Dios, cuando crea, cuando hace las cosas, la hace Él por sí mismo. No necesita de la ayuda de los ángeles. Y cuando pide la ayuda de los ángeles, lo pide expresamente. Ahora mismo me viene a la idea
un momento en la historia del pueblo de Israel, sobre el rey Acab, cuando Dios hace en el cielo una concentración de todos los ángeles, los de la derecha y los de la izquierda, de los buenos y de los malos. Y les dice, y les pregunta, a ver, ¿quién me ayudará a matar al rey? ¿De qué forma va a morir el rey Acab? No a matar, sino de qué forma va a morir el rey Acab. ¿Quién me ayudará? Porque el rey Acab fue el peor rey que ha existido para el pueblo de Israel. Casado con Jezabel y bueno, de lo peorcito dice la Biblia que fue el rey Acab, de lo peorcito. Y apareció que ahí unos decían una cosa, otros decían otra, y esto y lo otro. Y a un ángel se le dice, yo lo sé. Y dice, ¿qué harás? Dice, pues iremos y le infundiremos una mentira, le conduciremos a una mentira. Y así, él, siguiendo esa mentira, irá a la destrucción. Y entonces dice Dios que le dio la autoridad y de acuerdo. No lo voy a buscar porque no lo tenía el pasaje y exactamente sé que está en Primera de Reyes, pero ahora no me hagáis buscar porque me sabría mal y es muy largo de leer, pero sí que os daré más después, os daré a todos la cita. Si alguno la sabe, que la apunte aquí en el que la apunte. Pero Primera de Reyes 14, Primera de Reyes 16, pues no voy muy lejos, por ahí va. Bueno, de acuerdo. Entonces sabemos que Dios y los ángeles, Él pide consejo a los ángeles en algún momento concreto para enseñarnos a nosotros. Dios quiere enseñarnos que aunque Él es todopoderoso y todo lo sabe, en esta lección del rey Acab concretamente nos estaba enseñando que todo aquel que no quiere creer en el Señor Jesucristo, todo aquel que no cree creer en Dios, Dios le envía un espíritu de mentira para que crea la mentira. Así lo dice en Colosenses. Y Dios les envió un espíritu de mentira para que crean la mentira. Porque ese es lo peor que le puede pasar al ser humano, que es delante de la verdad no creer en la verdad. Y como estamos ahora en el siglo XXI, en el año 2021, hermanos, y en esto me daréis la razón, a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. Si tú eres un cristiano que vives de una forma, intentando vivir de la forma más santa posible, no engañas a tu prójimo, no le robas los calcetines a la vecina cuando tiendes la ropa, sino que si algún calcetín te ha caído, va y se lo llevas y se lo devuelves, y cuando en el banco te han ingresado un dinero de más, tú vas y de alguna forma le dices, mire, se han equivocado y este dinero no es mío, ¿de acuerdo? O cuando vas conduciendo con el coche y le das un toque a otro coche, tú eres de los que intentas arreglar esa situación a través del seguro, dejándole un papelito o cierta cosa para que sepa que aquello tiene solución. No te escondes, ni te pones, ni engañas, ni llevas una vida falsa, ¿de acuerdo? Dentro de todas las posibilidades, dentro de todas las posibilidades, siempre que se pueda restaurar, se restaura, dentro de todas las posibilidades. Ahora, hay posibilidades que es imposible, entonces no hay más que hacer que pedir perdón a Dios y el Señor nos ayuda a seguir adelante. Pero la vida de un cristiano que se considera que está basada en la verdad de Cristo, hoy en día se considera que es malo. Sin embargo, la vida de un niño de 10 años que considera que su sexualidad no les corresponde con sus genes, se le dice que es bueno. ¿Lo vemos? ¿Lo vemos esto? Como lo bueno se dice malo y lo malo se dice bueno.
Seguir. Génesis 11:7. 11:7. Cuando los hombres, Dios les ordena y les dice a los hijos de Noé: mira, esparciros, tenéis toda la tierra para vosotros, esparciros por la tierra y llenad la tierra y multiplicarla, y los animales os servirán de comida y las plantas os servirán de comida, y yo os entrego toda la tierra a vosotros. Y sale un político, un emperador llamado Nimrod, que a través del poder de sus palabras engaña al mundo. Esto estamos hablando aproximadamente de hace 5.000 años atrás. Engaña al mundo y lo rodea todo en una tierra que es la tierra de Sinar, lo que es actualmente Irak, en la actualidad, donde se construye la primera ciudad, digámoslo así, idólatra, que fue Babilonia, y donde los hombres construyeron una torre dentro de Babilonia que es Babel, la torre de Babel, para hacerse un nombre y todos estar juntos. Y entonces Dios dice así: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Así, ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Aquí es donde nacen todos los lenguajes de toda la humanidad. Este hecho de creación, porque un lenguaje no se crea de la noche a la mañana. Los estudiosos de los lenguajes, de los léxicos, saben muy bien que las lenguas tienen una procedencia. Por ejemplo, tú que estás en México, Gabriel, o tú, Áurea, también que estás allá, o Irma, Madeline de Cuba, o mis padres que están aquí, vosotros me podéis entender, porque todos hablamos un mismo lenguaje que sale del latín. Si nosotros escuchamos hablar en francés, ese francés no nos suena tan raro, e incluso alguna palabra podemos casi captar. ¿Por qué? Porque el latín viene de la misma madre, el francés viene de la misma madre, el latín. Y así pasa con el portugués, que muchos sudamericanos que tenéis allí al gran Brasil, al gigante Brasil, que hablan portugués y no hablan castellano, y sin embargo, pues cuando dicen a facer, que es hacer, entendemos un poco lo que hablan. ¿Por qué? Porque el portugués surge del latín. Pero el latín, a su vez, surgió de otra lengua. Y esto, los que estudian el léxico, la gramática, el lenguaje, lo tienen muy claro, que los lenguajes surgen y van surgiendo. Y todos surgieron de aquí, de la Torre de Babel. Es un acto milagroso, porque no fue que a través de los años surgieron los lenguajes, sino que en un momento surgió los anglosajones, surgió el lenguaje, digamos, el oriental de los chinos, surgió el del desierto, surgió el latín, y así fueron surgiendo diferentes lenguajes, y concretamente fueron 70, porque fueron los 70 primeras naciones que narra Génesis capítulo 10. Y de ahí proceden todo el resto de lenguajes del mundo, porque poco a poco, a través de los años, se han ido mezclando y bueno, pues hoy en día pues todos sabemos que muchas palabras del inglés nos influencian al castellano, y tenemos muchos anglicismos en nuestro idioma. No sé, pues por ejemplo, no sé si me ocurre ninguno ahora, pero tenemos muchos, y así pasa con muchos lenguajes. Muy bien. Entonces tenemos que Jesús estaba en el principio con el Padre, porque lo tenemos en Juan capítulo 1, versículo del 1 al 2.
Lo tenemos en Génesis capítulo 1:1, eso lo tenéis apuntado, 3:22 y 11:7, ¿de acuerdo? Y vamos a leer lo que dice Deuteronomio 6, capítulo 4, apuntarlo. Deuteronomio, capítulo 6 y versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Si en el Génesis se nos presenta un Dios plural y al pueblo de Israel se le presenta un Dios en singular, uno es cuando muchos teólogos y muchos de los que han creado unas herejías por basarse en un solo versículo sin ver la complejidad de la Biblia, ¿de acuerdo? Cuando aquí está diciendo Jehová uno es, la palabra uno en hebreo, porque esto no se escribió en francés, ni se escribió en español, ni en mexicano, ni en cubano, ni en colombiano, hermanita Lorena, ni en colombiano, ni en guatemalteco, tampoco. Entonces escribió en hebreo. Y en hebreo la palabra uno es la palabra ethat, que significa unidad. Ya lo explicamos esto, unidad. O sea que la suma de Dios es una unidad. Es lo que está diciendo este versículo. ¿De acuerdo? Todo esto lo explicamos la semana pasada, no vamos a volver a repetirlo. La palabra ethat significa unidad. Surge en Génesis capítulo 1, versículo 3 y 4, cuando dice que Dios separó el cielo, la noche del día, y la suma de la noche más la suma del día es un día. O sea, la suma de la noche más la suma del día es un día. Para nosotros, para que entendamos, toda la noche durmiendo y todo el día despiertos son 24 horas, es un día. No es todo el día de claridad ni todo el día de oscuridad, sino que la suma de la claridad y la oscuridad forman un día. Esa es la mentalidad hebrea para que entendamos el contexto de los versículos, que es muy importante. Seguimos. Dijimos que los ángeles no podían crear porque en Hebreos capítulo 1 y versículo 4, vamos a buscarlo. Hebreos, el libro de Hebreos está en el Nuevo Testamento, casi al final de la Biblia. Hebreos capítulo 1 y versículo 4. Hablando de Jesús, el libro de Hebreos, que es un libro que proclama la deidad de Jesús en todos los rincones de la Biblia, de este libro, porque le está explicando a los hebreos judíos que Jesús es Dios, a la misma altura que el Dios que ellos siempre han venerado, siempre han escuchado, el Dios de la Torá, el Dios del Antiguo Testamento, el Dios que proclamaban los profetas. Y este Jesús es Dios a la misma altura que él, juntamente con Dios. Y en todo el libro de Hebreos se ve este hilo conductor de la deidad de Jesús. Bueno, en el capítulo 1 y versículo 4 dice de Jesús que está hecho. Vamos a ver si es que yo mejoro en la Biblia. Aquí está, versículo 3, empezaremos por el 3. Pero los versículos principales es del 4 en adelante. El cual, o sea, Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, con la palabra de su poder, habiendo ejecutado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Este Jesús, que el universo está hecho por él, como dice aquí, que los átomos
los átomos, giran porque Él los sustenta. Que el planeta Tierra está girando alrededor del Sol a una velocidad constante, sin separarse ni un kilómetro más ni un kilómetro menos de su órbita, no porque la ley de la atracción y las diferentes leyes consideren que esto pasará así, no, porque si consideramos que la gravedad del Sol atrae a la Tierra, pero la Tierra sigue dando sus órbitas constantemente. O sea, cuando la Tierra vino hacia el Sol y fue atraída, dicen que la Tierra empezó a dar vueltas y se creó la materia dando vueltas alrededor del Sol. Pero esto es incongruente hasta científicamente hablando, porque la misma gravedad del Sol la traería hacia ella y lo absorbería todo hacia él. Pensar que la Tierra cabe 1 millón de veces dentro del Sol. La gravedad del Sol es tan grande que a todos los planetas los tiene, como si dijéramos, cogidos, y los tendría más cogidos hacia él. Sin embargo, la Tierra está sustentada en la nada, dando vueltas sobre la nada, nadie la empuja, nadie la mueve, y ahí está. Y así tenemos nuestro astro, la Luna, y así tenemos al Sol en medio del sistema solar, y tenemos este sistema solar en uno de los brazos de la Vía Láctea, que es nuestra galaxia, que está dando vueltas sobre la nada, porque no hay nada que la sostenga. Y así podríamos decir, iríamos engrandeciendo todo el universo que está sobre la nada. Esta nada que lo sustenta todo se llama Jesucristo, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Este ser no es un ser creado, este ser es Dios. Solo con este versículo queda constancia de lo que estoy aquí repitiendo. Pero sin embargo, el versículo 4 dice: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelencia nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré al Padre y él me será mi hijo. Versículo 5, ¿lo veis? ¿Cómo no podía ser un ángel nunca de la vida? Entonces, este ser, Jesús, que estaba en el principio con el Padre a la misma altura, no podía ser un ángel. Entonces solo queda opción número 2, que este ser era Dios. Proverbios capítulo 30 y versículo 4. Apuntarlo. Proverbios capítulo 3 y versículo 4. Bienvenida, Madeline. Espero que hayas podido solucionar lo de las maletas. Estamos orando para que todo salga bien y que puedas salir el día 2 hacia tu casa, que allí tienes a tus amados que te están esperando. Proverbios capítulo 30. Versículo 4. Ahora vamos a profundizar en este proverbio escrito hace unos 3000 años aproximadamente. ¿Lo tenéis? Capítulo 30 y versículo 4. 34. ¿Quién subió al cielo y descendió? Pensar que los proverbios no pertenecen al Nuevo Testamento. Los proverbios pertenecen al Antiguo Testamento. Y cuando ellos escribieron los proverbios en el Antiguo Testamento, ellos estaban hablando del Dios que estaba en el cielo
pero que bajó y se acercó al pueblo de Israel, como pasó en el monte Sinaí, delante de Moisés, donde Dios bajó su gloria y con su dedo escribió los 10 mandamientos. ¿Lo veis? Entonces aquí está diciendo, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Alguien me puede contestar esta pregunta? ¿Quién es el que ha subido al cielo y luego ha bajado aquí a la tierra? ¿Alguien puede escribir su pregunta, por favor? ¿Escribir la respuesta, por favor? Aurea, Gabriel, Madeline, ¿quién? Lorena, George, Amparo, ¿quién? Amparito, bienvenida. ¿Quién? ¿Quién subió al cielo y bajó? ¿Escribí la respuesta? Muy bien, Lorena, Dios. Muy bien. Muy bien. Aurea, Cristo. Muy bien. Las dos respuestas son válidas. Juan, Madeline, Jesús, también es válida. A ver, Juan, apuntar. Juan capítulo 3 y versículos. Juan 3 y versículo 13. A ver qué nos dice la Biblia. Juan capítulo 3 y versículo 13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Y aquí dice quién es: el Hijo del Hombre, que está en el cielo. No que fue creado en el cielo. Muy bien, Gabriel, Jesús. No que fue creado en el cielo, sino que está en el cielo. Y luego explica la historia de que Moisés levantó la serpiente y así él tiene que levantarse en la cruz, y todo aquel que mire a la serpiente, a la cruz, podrá ser salvo. Y esta es la explicación que está dando, pero no es el mensaje de hoy, sino que seguimos en los Proverbios. Capítulo 30 hemos dicho, y versículo 4. Muy bien, aquí lo tenemos. ¿Quién subió al cielo y descendió? Muy bien, ya hemos contestado que es Dios mismo, que bajó al monte Sinaí, y que Jesús mismo, él mismo se considera aquel Dios que bajó en el monte Sinaí. Él está diciendo: yo soy aquel Dios que he bajado a la tierra. Y lo confirma con el versículo Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, Dios, el conjunto Dios, al mundo, que dio a su Hijo, que es una parte de Él mismo, para que todo aquel que en Él crea con fe no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la cara A de la moneda. La cara B de la moneda, 2 versículos después: pero el mundo amó más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y entonces, si tú no crees en Jesús, en Dios, Jesús Dios, y tus obras no acompañan tu creencia, la balanza está desequilibrada. Y una balanza desequilibrada no concuerda con la teología bíblica, donde por fe, no por obras, para que nadie se jacte, como dice en Efesios capítulo 2 versículos 9 y 10, no por obras para que nadie se jacte, sino por fe, creyendo. Pero cuidado, Santiago dice: ¿qué es la fe sin las obras? O sea que las obras acompañan a la fe. No son obras preparadas por nosotros, sino obras preparadas por el mismo Padre para nosotros. A ver si eso lo entendemos un poquito mejor.
¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién tiene tanto poder para que los vientos de la tierra estén cogidos en sus puños? Y ahora yo voy a profundizar un poquito más. La palabra vientos es la palabra ruaj en el hebreo, que significa espíritus. ¿Quién tiene los espíritus cogidos en sus manos? ¿Hay alguna persona? ¿Conocéis a alguien? ¿Conocéis a alguien que tenga cogido a los espíritus? ¿Verdad que no? Seguimos. ¿Quién ató las aguas en un paño? Cuando tú vas a la playa, y supongo que muchos de los que me escucháis habéis ido a la playa, y las olas del mar van y vienen, pero llega un momento en que ahí se para. Ahí se para. ¿Quién le puso este freno al mar? ¿Fuiste tú? ¿Fui yo? ¿Fue Darwin? ¿Fue la casualidad? ¿Fue la casualidad de la casualidad que hizo que la casualidad, muy casualmente, hiciera que la casualidad llegara a ser tan casual, que llegáramos a estar aquí casualmente y que el mar casualmente llegara hasta allí? Porque eso que acabo de decir, que todos os vais a reír y vais a decir que Dani está loco con tanta casualidad, es lo que cree el mundo con la casualidad de la evolución y del Big Bang. Que por la casualidad de la casualidad llegó la casualidad, que en una casualidad se juntó una casualidad con otra casualidad, y casualidad que casualmente estamos tú y yo aquí por casualidad. Pero la Biblia no dice eso. Dice, ¿quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿No tiene un fin la tierra? Cuando el apóstol Pablo, antes de ser entregado para morir, el apóstol Pablo le escribía a los romanos y le dice ya, tengo ganas de ir a veros, y lo haré si Dios me lo permite. Y eso que era un apóstol, no declaró, yo declaro que iré, porque yo lo declaro y lo afirmo que en el nombre de Jesús. No, si Dios me lo permite. El apóstol Pablo, que creo que ha sido el apóstol más grande de todos, por lo menos la Biblia nos expresa claramente el carácter de este hombre. El apóstol Pablo les escribió a los romanos, si Dios me lo permite, iré a veros cuando llegaré a España. Porque España era el confín de la tierra en aquella época, no había nada más. En Finisterre se acababa la tierra, en Galicia, ahí se acababa la tierra, ya venía luego el mar. ¿Fuiste tú que le pusiste el fin a la tierra y dijiste hasta aquí? Pregunto. Seguimos. ¿Cuál es su nombre? Contéstame. ¿Cuál es su nombre? ¿Quién subió al cielo? ¿Quién bajó? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? ¿Y el nombre de su hijo? Si lo sabes. Uy, aquí está hablando, ¿lo veis? ¿De qué está hablando? Esto se escribió hace 3000 años. Esto se escribió 1000 años antes que Dios se presentara en la tierra en Jesucristo. 1000 años antes de que el Verbo sea hecho carne. Y cuando se habla aquí de su Hijo, está hablando a la misma altura, Dios. Mi padre y yo
compartimos algo en común, que son los genes. Mi madre y yo compartimos algo en común, que son los genes. Y tú, te pasa lo mismo. ¿Lo habéis visto? Este versículo. Esto, la Biblia quiere que veamos la grandeza de Dios, que entendamos quién es Dios. Tenemos que entender quién es Dios. Tenemos que entender quién es Jesús. Que Jesús se manifestó en este mundo, para darnos perdón, para presentar la misericordia de Dios. Pero a la vez, dijo Jesús, que el que no cree ya ha sido condenado, porque no cree en el unigénito Hijo de Dios. ¿Lo veis? Las dos caras de la moneda. No os quedéis con una cara de la moneda. Yo sé que es muy bonito. Dios me ama, Dios me quiere, Dios quiere todo lo bueno para mí, Dios quiere que yo me vaya todo bien, Dios quiere que no esté enfermo, Dios quiere que mi economía sea buenísima, Dios quiere que prospere en todo, Dios quiere que viva en un país de Alicia, en el país de las maravillas, Dios quiere que no conozca nada de lo que es el sufrimiento ni nada, porque es lo que quiere Dios, porque Dios es amor. Esa es una parte de la balanza. Aquí tenemos la otra parte. Se llama justicia, se llama ira, se llama... Si tú amas a este Dios, obedece su palabra, obedece lo que te ha dicho. Y hay muchos ejemplos en la Biblia, muchísimos. Pablo fue uno, Job otro. ¿Tú amas a Dios? Obedece su palabra. Viene la calamidad, vienen los problemas, vienen las dificultades. Sí que Dios quiere lo bueno. Claro que quiere lo bueno, no va a querer lo bueno. Pero cuidado, muchas veces la enfermedad es lo bueno para nosotros. Muchas veces el no tener dinero es bueno para nosotros. Muchas veces el no conseguir todo lo que queremos es bueno para nosotros, porque nos pone en una situación vulnerable en que solo podemos mirar al cielo. Cuando tú has tocado suelo, solo puedes mirar dirección a un sitio. Hacia abajo no, porque ya estás en el suelo. Solo puedes mirar hacia arriba. Y muchas veces Dios permite esto porque si nos diera todo lo que nosotros queremos, arderíamos en el fuego del infierno, porque no creeríamos en Dios. Porque la soberbia del ser humano es tan terrible, es tan mala, es tan tremenda, que Jeremías escribió: malo y perverso es el corazón humano, no hay quien lo conozca, ni tú mismo te conoces. Eso lo escribió Jeremías. No son palabras de Daniel, mías. Daniel me refiero a mí. ¿Lo ves? La balanza. De tal manera amó Dios al mundo que se dio él mismo, su hijo, una parte de él mismo se dio, para que todo aquel que en él crea fe no se pierda, mas tenga vida eterna. La balanza. Juan 17. Supongo que la pregunta queda clara. ¿Quién es el nombre y el nombre de su hijo? Jehová. Uno es Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Vamos a buscar en este punto número 2,
hemos visto que Jesús estaba en el principio con él, y no podemos hacerlo más extenso esto. Estaremos un poquito más, pero no mucho más, porque si no, no acabaremos nunca. La semana que viene continuaremos con el estudio. Creo que estamos aprendiendo versículos. No hace falta correr, porque si viene el Señor antes, Él mismo nos enseñará que es Dios. No hará falta que el pastor Pulpo os enseñe la luz poquita que tengo a compartir. No hará falta eso, porque el mismo Dios, que es la luz, nos dará la luz a todos y veremos la realidad y nos enseñará por toda la eternidad, es lo que dice la Biblia. Mirar, Juan, y con esto quiero acabar, capítulo 17 y versículo 5, buscarlo. Juan 17 y versículo 5. Ahora pues, Jesús, en su condición humana, delante de lo que le va a pasar en unas horas, está orando al Padre con tal sufrimiento, con tal ímpetu, que está sudando gotas de sangre. Os aconsejo de verdad que busquéis mi predicación Getsemaní. Por favor, buscarla, escucharla. Aprenderéis muchísimo de lo que pasó aquella noche. Esa noche, Getsemaní, orando Jesús al Padre, le dice: ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Si Génesis capítulo 1 y versículo 1 nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, en aquel principio ya estaba Jesús, porque aquí le está diciendo: glorifícame a tu lado otra vez, con aquella gloria que tuve contigo antes que fuese el mundo. Porque ya estaban juntos, son uno, están a la misma altura. Y esta frase, que es tan complicada y que sí que me gustaría explicarla antes de acabar, ¿qué es la gloria de Dios? Porque esto suena muy bonito, estas palabras, pero si no entendemos qué es la gloria de Dios, pues no entendemos qué es lo que Jesús está explicándole o pidiéndole al Padre. Y para ello nos tenemos que ir a Éxodo capítulo 24 y versículo 17. Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Supongo que todo esto me lo estáis apuntando y estáis aprendiendo los versículos, Estáis explicando los versículos, por favor, apuntarlos. Éxodo, capítulo... ¿Dónde estoy? Perdón, que me he perdido. Éxodo 24, versículo 17. Cuando Dios bajó al monte Sinaí, donde estaba el pueblo debajo, y Moisés estaba arriba, hablando con Dios, dice que la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Esto era la gloria de Dios. La apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador. Imaginaros, nadie quería acercarse. El único que quería acercarse y conocer más fue Moisés. Apuntar. Éxodo 33, de los versículos del 18 al 22. Éxodo 33, de los del 18 al 22. Bueno, sabéis que el pastor Pulpo graba, toca el piano,
la música, el ordenador, aquello, leo el Facebook, predico. No me pidáis más, hago todo lo posible, por favor. Si me equivoco, un perdón, por favor. Amén. Vamos allá. Versículo 33. Dice Gabriel. Versículo 33. Sí, Madeline, no te rías, que sé que te estás riendo. Versículo 33. ¿Dónde estoy? Que me habéis hecho perder los dos. Versículo 33, del 18 al 22. Venga, va, aquí estoy. Versículo 33 al 18. Venga. Entonces dijo Moisés a Dios: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien. Los pulpos son así. Bueno, vale, va. Que estamos en... Menos mal que no es domingo, porque esto un domingo sería impresentable, ¿eh? Menos mal que no es domingo. Y yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia. ¿Dónde estoy? Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para el que seré clemente. Muy bien. Versículo 20. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. O sea, que Moisés le pide ver la gloria de Dios. Estamos intentando explicar qué es la gloria de Dios. A la vista del pueblo era un fuego abrasador encima del monte. Pero ahora, delante mismo de Dios, Dios le proclama a Moisés: no habrá quien vea mi gloria y viva. Esa es la gloria que le está pidiendo Jesús al Padre. Imaginaros para que vosotros entendáis. Esa gloria es la que le está pidiendo Jesús al Padre. No hay nadie que me mire y que pueda vivir. Así lo dice Éxodo 33 y versículo 20. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Versículo 23. Después apartaré de mí mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Aquí Dios le está presentando la gloria, lo que significa la gloria a Moisés. Moisés conocía muy de cerca a Dios, Dice que hablaban como amigo, de cara a cara. Conocía mucho a Dios, pero nunca vio su gloria. Y Jesús dice, Padre, glorifícame ahora en la cruz con aquella gloria que tuve en el principio. Juan capítulo 1 y versículo 14. Y con esto acabamos. Último versículo. Juan capítulo 1 y versículo 14. Y aquel verbo, dice el apóstol Juan, aquel verbo, Dios, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este Jesús, hermanos, que la gloria de Dios no la podíamos ver, se presentó en el mundo para
para enseñarnos la gloria de Dios. Jesús dijo: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús dijo: el Padre y yo uno somos. La gloria de Dios se manifestaba en Jesús. Nadie verá al Padre si no es a través del Hijo. ¿Lo veis? ¿Lo veis como la Biblia es una unidad que habla de un mismo Dios? Este Dios glorioso se hizo carne a través de su Hijo y nos mostró su gloria, aquella gloria que en el Antiguo Testamento no la podían ver, ellos no podían acercarse. Moisés era un hombre santo y no se pudo acercar, no se pudo ver la gloria de Dios. Sin embargo, Jesús nos la muestra al mundo. Yo soy la gloria de Jesús, de Dios. Todo aquel que se acerque a mí, yo no lo echo fuera. Ahí estaba el amor de Dios. Y la luz vino al mundo y el mundo no lo recibió, porque amaba más las tinieblas que la luz. Este es Jesús. Este es el Jesús que salva. Este es el Jesús que se necesita predicar hoy, que estamos en los últimos momentos, en los últimos instantes, y que la Biblia dice que la mitad de su iglesia se va a quedar, que la apostasía está grandísima. Donde veas una iglesia de 50 personas, 25 se quedan y 25 se van con el Señor. Donde veas una iglesia de 10, 5 se van y 5 se quedan. ¿No quieres tú ser parte de esos que se van? Tienes que creer de corazón en el Jesús verdadero, en el unigénito del Padre, el que nos mostró su gloria en la cruz del Calvario. Así de sencillo. Y que hoy el mundo no quiere escuchar este mensaje. Qué triste, ¿verdad? Ni siquiera las iglesias quieren escuchar este mensaje. Prefieren al Jesús Salvador, al Jesús que es sanador, que me sanarás mis dolencias y tendré dinero y podré caminar y podré ver y nada me faltará. Pero el nada me faltará, escribió David, aunque andare en valle de sombra y de muerte. Porque hay valles de sombra y de muerte que tenemos que atravesar. ¿Lo entendéis? Porque Jesús dijo: más vale ciego, manco y cojo en el reino de los cielos que enterito al infierno. ¿Veis? Este Jesús, el amoroso Jesús, es el que te hace pasar por todas las penalidades que tú has hecho. Y tenemos experiencia de una persona que durante 4 años ha pasado penalidades. Os lo puedo asegurar, os lo puedo garantizar. Doy fe que es así. Muy pronto lo sabréis. Una persona que ha pasado momentos que la gran mayoría de nosotros ni lo soñamos, lo malos que fueron. Pero esta persona hoy es una luz brillante en el cielo, que por allí por donde va resplandece la cara de Jesús. Esta es la obra del Espíritu Santo. No es tu obra ni es la mía. Y esta obra muchas veces Dios la hace a través de las adversidades. Tú que tienes problemas, tú que no tienes dinero, tú que tu marido no se ha convertido, tú que tu mujer no quiere saber de ti, tú que tus hijos
te han abandonado. Tú que estás en un lecho, o que estás cojo, o que estás ciego, tú, Dios lo está permitiendo para que tú aprendas que a través de ahí tú vas a resplandecer cada día más. Job lo entendió. Por eso Job fue restaurado. Ahora te veo, ahora. 3 años y medio de sufrimientos agónicos. Mis hijos han muerto. He perdido todo, estoy en el barro. Tengo una lepra de arriba abajo. Ahora te veo. Ahora te veo. Ahora con mis ojos te veo. Antes de oídas había escuchado de ti. Antes. Ahora que he pasado todo esto, ahora entiendo. Sé que mi Redentor vive, dijo Job. ¿Amén? ¿Lo entendéis? ¿Lo entendéis? ¿Lo entendéis? ¿Lo entendéis? Ahora lo entiendo, ahora. Después que miro atrás y veo que aquella persona de allí detrás no es la misma de ahora. Esta persona es diferente. Esta persona, el Espíritu Santo la ha transformado. Ahora sé que existes. Ahora sé. Después de pasar por el valle de muerte, por el valle de sombra. No por el de la riqueza, el de la sanidad, etcétera. Eso vendrá después. Si Dios quiere. Acordaros lo que dijo Pablo. Si Dios me lo permite. ¿Y sabéis qué pasó? Para todos aquellos que lloran por su cuerpo, por su dinero, por su estabilidad, etcétera, que Dios no se lo permitió. Y que el apóstol Pablo llegó a Roma, estuvo encarcelado, escribió unas cartas bellísimas, entre ellas la de los filipenses, horas antes de morir, que justamente la de los filipenses es una de las cartas donde más palabras de gozo hay. Y donde dijo: he corrido la buena batalla. Oh, Señor, me está esperando la corona en el cielo. Sí, Señor, ya me quiero ir. Ya está, ya me quiero ir contigo. No llegó a España. Le cortaron la cabeza. Pobre, desnudo, en una cárcel. Y pensar que las cárceles de hace 2000 años no eran como ahora, ¿eh? Ahora son palacios en comparación de lo que había antes. Rodeado de excrementos, de ratas, etcétera. Lo sé porque en mi ciudad, en Tortosa, tenemos un castillo muy antiguo de la época medieval y estaban las mazmorras debajo, y alguna vez la hemos visitado y realmente las mazmorras son mazmorras. Allí estaba Pablo, no estaba en un palacio. El palacio está después. Ahora él sabía en quién había creído. Él sabía que su Redentor vivía. Él sabía que su vida había sido transformada, cambiada, y que escribió: yo me acoplo a todo, a la riqueza y a la pobreza, a la sanidad y a la enfermedad, todo. Y si es bueno irme con Cristo, es bueno quedarme por los hermanos. Eso es lo que dijo. Aprendamos, hermanos, de quién hemos creído. No os engañéis. No hemos creído en Papá Noel, en un tío tonto, como dice un pastor, en que le pedimos y nos da. Es que yo quiero un coche, yo quiero un carro, quiero un trabajo, yo quiero. Y Dios dice: yo te daré lo que necesitas, no lo que quieres. Muy diferente. Pero cuando mirarás atrás, verás que aquel vaso está brillando, resplandece,
y la luz que hay dentro brilla y más al mundo. Amén, hermanos. Seamos esta luz. Seamos esta luz. Hagamos una oración. Padre nuestro que estás en los cielos. Santo, santo es tu nombre. Santo eres, Padre. Y esa santidad tan grande, tan enorme, reclamó de que Jesús pagara por mis pecados. Esa santidad. Y gracias a la obra que hizo Jesús en aquella cruz, cuando terminó su obra y dijo, consumado es, gracias a eso, hoy nos podemos presentar delante de ti al trono de la gracia, sabiendo que nos escuchas. Y Padre, Jesús dijo, no te pido que los saques del mundo, sino que los cuides del mal. Cuídalos del mal, Señor. Danos fuerzas para el día a día. Danos fuerzas para seguir adelante. Sé tú nuestras fuerzas, Padre. Sé tú nuestras fuerzas, Padre. Que tu Espíritu Santo nos dé esas fuerzas que necesitamos para continuar, Padre, y llegar a la meta. Y si caemos, nos queremos levantar. Y si pecamos, abogado tenemos en el cielo. Pero nosotros queremos llegar a la meta. No queremos ser aquellas 5 vírgenes que se quedaron por el camino. Queremos ser aquellas 5 vírgenes que se fueron con el novio. Y para eso tenemos que tener nuestra palabra, la palabra tuya en nuestros corazones, que es la lámpara, y el aceite, que es el Espíritu Santo, rebosando dentro de nosotros. Sed llenos del Espíritu Santo. Esa conjunción de tu palabra y tu Espíritu estén en nosotros, Padre. Te pedimos por nuestra hermana en África, para que tú pongas tu mano en las circunstancias, para que tú pongas tu mano en aquel país con todas las adversidades, y de que ella pueda salir de viaje y pueda llegar a su casa en breve, tal como está estipulado, que el día 2 ella pueda coger el billete, ella y sus posesiones. Padre, te lo pedimos. Ella ha hecho tu obra 4 años, ha sido pulida, ahora es un brillante precioso que necesita brillar en su casa. Hazlo, Padre, te lo pedimos, unidos como iglesia, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y una cosa más, ¡Trut! ¡Que nos vamos! Si el Señor no viene antes, el domingo a las 6. Adiós, hermanos, os quiero mucho. Es tiempo de ofrenda. La obra de Dios se sostiene mediante su palabra y las ofrendas de toda la congregación. Desde aquí, la congregación Camino, Verdad y Vida, ayudamos a una misionera en África, predicamos por las redes sociales, enseñamos la palabra en nuestro seminario Camino, Verdad y Vida, y nos congregamos en la iglesia que tenemos en la ciudad de Tortosa. Hermanos, cuando tú ofrendas, ayudas a la obra del Señor para poder predicar y así cumplir su gran mandamiento. Id y predicad a las naciones y haced discípulos y enseñarles lo que yo os he enseñado. Gracias por vuestra ofrenda. Aquí os dejo los enlaces y cómo poder realizarla. Que el Señor bendiga mucho vuestras vidas.